Médico se asusta al ver a billonario en coma despertar, justo después de que el loro dijera algo. Francisco Javier Madero Garza, a los 78 años, permanecía desde hacía 6 meses en estado de coma, en el lecho de uno de los hospitales más caros de la Ciudad de México, rodeado de los mejores equipos médicos que el dinero podía comprar. Su familia alternaba entre esperanza y desesperación mientras los médicos repetían el mismo diagnóstico sombrío. Las probabilidades de recuperación eran prácticamente nulas. Fue entonces cuando el loro verde Esmeralda, que había sido traído por la nieta más pequeña 3 días antes, comenzó a repetir palabras que helaron la sangre de todos los presentes. Abuelito, ella quemó los papeles. Abuelito, ella quemó los papeles, repetía el animal con una voz infantil conocida. En el momento exacto en que esas palabras resonaron por la habitación, los ojos de Francisco Javier se abrieron lentamente. El doctor Alejandro Villalobos, neurólogo responsable del caso, casi dejó caer la tabla de sus manos. En 25 años de carrera, nunca había presenciado un despertar tan súbito y aparentemente conectado a un estímulo externo específico. El paciente, que momentos antes no presentaba ningún signo de actividad cerebral consciente, ahora movía los ojos lentamente por el cuarto, intentando enfocar el ambiente a su alrededor. «Esto es imposible», murmuró el médico, acercándose a la cama con precaución. «Señor Madero, ¿puede oírme?» Francisco Javier intentó formar palabras, pero solo un susurro ronco salió de su garganta reseca. Sus ojos, sin embargo, estaban alertas y buscaban algo específico en la habitación. Cuando su mirada encontró al loro posado en un soporte improvisado cerca de la ventana, una lágrima recorrió su rostro arrugado. «Paco, ¿mi Paco?», logró susurrar finalmente, reconociendo al pájaro que había sido compañero de su fallecida esposa por más de 15 años. La nieta Jimena, de solo 8 años, corrió hasta la cabecera de la cama con los ojos brillando de alegría. Ella había insistido en traer a Paco al hospital en contra de la voluntad de los adultos, alegando que el loro estaba muy triste en casa y que el abuelito necesitaba a su amigo. La niña no imaginaba que esa decisión lo cambiaría todo. «¡Abuelito! ¡Abuelito despertó!», gritó Jimena, llamando a toda la familia que esperaba en la sala de espera. En pocos minutos, la habitación se llenó. Claudia Madero Garza, hija mayor de Francisco Javier y madre de Jimena, entró corriendo con su esposo Mauricio. Justo detrás vinieron Rodrigo Madero Garza, el hijo menor, acompañado de su esposa Patricia. Todos miraban incrédulos al patriarca de la familia, que hacía pocos momentos parecía estar en sus últimos días de vida. El doctor Alejandro solicitó calma y comenzó a hacer las primeras pruebas neurológicas básicas. Francisco Javier respondía a las preguntas simples con asentimientos de cabeza y lograba apretar ligeramente la mano del médico cuando se le solicitaba. Sus reflejos estaban preservados y su cognición parecía estar regresando gradualmente. «¿Cómo es posible esto, doctor?», preguntó Claudia, aún incrédula. «Ayer usted dijo que no había más esperanza». «Francamente, no tengo una explicación médica para lo que acabo de presenciar», admitió el doctor Alejandro. «El estímulo del loro parece haber provocado una respuesta neurológica inesperada. Necesitaremos hacer nuevos exámenes para entender el estado actual del paciente». Durante los exámenes preliminares, Paco siguió repitiendo la misma frase. «Abuelito, ella quemó los papeles». Con cada repetición, Francisco Javier se ponía más agitado, intentando comunicar algo que su voz aún débil no lograba expresar claramente. El loro tenía el hábito de imitar conversaciones que escuchaba, especialmente las hablas de niños, y esa frase claramente venía de Jimena. Rodrigo Madero Garza apartó a su sobrina a un rincón y preguntó gentilmente sobre lo que el loro estaba repitiendo. La niña, con la inocencia típica de su edad, explicó que había escuchado una conversación extraña en casa días antes. Estaba jugando en el ático cuando oyó voces provenientes del despacho del abuelo en el piso de abajo. «Escuché a la tía Patricia hablando por teléfono sobre unos papeles», contó Jimena.
Dijo que los quemó todos y que ahora estaba segura. Se lo conté a Paco porque pensé que era una historia interesante. Un silencio pesado invadió la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia Patricia, esposa de Rodrigo Madero Garza, quien había palidecido visiblemente. Intentó disimular el nerviosismo con una risa forzada y alegó que la niña había malinterpretado alguna conversación sobre documentos antiguos que había desechado durante una limpieza. Francisco Javier, observando todo el movimiento, hizo un enorme esfuerzo para hablar. Con la ayuda de un poco de agua y mucha determinación, logró articular algunas palabras fundamentales. Cofre, testamento, Claudia Madero Garza, llave. La mención al cofre y al testamento creó una tensión palpable en el ambiente. Claudia Madero Garza entendió de inmediato que su padre quería que verificara algo importante en casa. Había un cofre antiguo en el estudio, cuya combinación solo ella y su padre conocían, pero que no se abría desde hacía años. El doctor Alejandro sugirió que solo 2 personas permanecieran en la habitación para no sobrecargar al paciente. Claudia Madero Garza decidió quedarse con Jimena, mientras los demás regresarían al día siguiente. La atmósfera estaba cargada de desconfianza y preguntas sin formular. Tan pronto como se quedaron a solas con Francisco Javier, Claudia Madero Garza se acercó a la cama. Su padre, a pesar de la debilidad física, mantenía la mirada firme y decidida. Señaló discretamente a Paco e hizo un gesto que ella interpretó como «escucha con atención». El loro, como si entendiera la gravedad del momento, repitió de nuevo. «Abuelito, ella quemó los papeles». «Papá, ¿necesito ir a casa a revisar el cofre?», preguntó Claudia Madero Garza en voz baja. Francisco Javier asintió con vehemencia y susurró algunas palabras más cruciales. «Hoy, antes que ellos vuelvan». Claudia Madero Garza comprendió la urgencia en la voz de su padre. Algo muy importante había sucedido durante los meses en que él estuvo inconsciente, y esa cosa estaba relacionada con los papeles que Patricia supuestamente había quemado. La hija mayor sabía que debía actuar rápidamente, antes de que Rodrigo Madero Garza y Patricia regresaran al día siguiente. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, esa misma noche, después de dejar a Jimena con una niñera de confianza, Claudia Madero Garza se dirigió a la mansión familiar en las lomas de Chapultepec. La casa estaba en silencio y oscura, exactamente como había quedado desde que Francisco Javier fue hospitalizado. Conocía cada rincón de aquel lugar donde había crecido y sabía exactamente dónde buscar. El estudio de su padre permanecía intacto, con sus muebles de madera noble y estantes repletos de libros jurídicos y financieros. Claudia Madero Garza fue directamente al cofre empotrado en la pared, escondido detrás de un cuadro familiar. Sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba la combinación que incluía la fecha de nacimiento de su madre, fallecida hacía 5 años. Lo que encontró dentro del cofre la dejó sin aliento. Faltaban muchos documentos importantes: el testamento original, varias escrituras de propiedades, certificados de acciones de la empresa familiar y contratos de inversión. En el lugar donde solía estar una carpeta gruesa con documentos, solo había cenizas y pedazos de papel quemados. Pero había algo más: una pequeña caja de madera que Claudia Madero Garza nunca había visto antes. Contenía una serie de fotografías y una carta sellada con su nombre. La carta estaba escrita con la letra temblorosa de su padre, claramente redactada en algún momento antes de su accidente vascular. «Mi querida Claudia Madero Garza», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que algo grave me ha pasado y que has descubierto la traición que he estado investigando durante meses. Patricia no es quien aparenta ser, y Rodrigo Madero Garza está siendo manipulado de una forma que ni siquiera imagina». Las manos de Claudia Madero Garza temblaron al continuar la lectura. La carta revelaba que Francisco Javier había descubierto irregularidades financieras en la empresa familiar y que todas las pruebas apuntaban a tía Patricia
como la responsable. Ella se había casado con Rodrigo Madero Garza no por amor, sino como parte de un plan elaborado para tener acceso a la fortuna de la familia Madero Garza. Contraté a un investigador privado para confirmar mis sospechas, continuaba la carta. Las pruebas están en una caja de seguridad bancaria en el número 1247 del Banco Continental, en Paseo de la Reforma. La llave está cosida en el forro del cajón inferior derecho de mi escritorio. Claudia Madero Garza, confía solo en ti misma y protege a nuestra familia. Con el corazón acelerado, Claudia Madero Garza buscó el cajón indicado y tras algunos minutos de búsqueda cuidadosa, encontró la pequeña llave de la caja de seguridad bancaria. La situación era más grave de lo que imaginaba y necesitaba actuar con inteligencia para proteger no solo el patrimonio familiar, sino también a su hermano, que claramente estaba siendo engañado. A la mañana siguiente, antes de regresar al hospital, Claudia Madero Garza fue al banco y accedió a la caja de seguridad. Lo que encontró allí confirmó sus peores temores. Había fotos de tía Patricia reuniéndose en secreto con un hombre desconocido, documentos que probaban transferencias ilegales de dinero de la empresa y, más impactante aún, pruebas de que ella se había casado anteriormente con otros hombres ricos que misteriosamente sufrieron accidentes o problemas de salud poco después. Un informe detallado del investigador privado revelaba que tía Patricia en realidad se llamaba Gabriela Valenzuela y tenía un historial de relaciones con hombres mayores y acaudalados. Su modus operandi era siempre el mismo: seducía a hombres de familia, se casaba rápidamente y luego manipulaba situaciones para beneficiarse financieramente de sus muertes o incapacitaciones. Claudia Madero Garza fotografió todos los documentos con su celular y guardó los originales en la caja de seguridad. Necesitaba enfrentar a tía Patricia, pero sabía que debía ser estratégica. Si tía Patricia realmente era una criminal experimentada, un abordaje directo podría ser peligroso no solo para ella, sino para toda la familia. De regreso al hospital, Claudia Madero Garza encontró una escena que la tranquilizó momentáneamente. Francisco Javier estaba despierto y conversando en susurros con el doctor Alejandro. Su recuperación era impresionante, y el médico explicó que, aunque aún necesitaba algunos días de observación, no había señales de secuelas permanentes del coma. ¿Cómo se siente, papá?, preguntó Claudia Madero Garza, besando la frente del patriarca. Mejor, hija mía, mucho mejor, respondió Francisco Javier con una voz aún débil, pero firme. ¿Y tú? ¿Encontraste lo que necesitabas encontrar? Claudia Madero Garza asintió discretamente y susurró al oído de su padre que había descubierto todo. Francisco Javier cerró los ojos en alivio, sabiendo que su hija estaba al tanto del peligro y tomaría las medidas necesarias. Paco, que había pasado la noche en el hospital con permiso especial del doctor Alejandro, estaba más tranquilo, pero aún repetía ocasionalmente frases que Claudia Madero Garza ahora entendía que tenían un significado mucho más profundo. Ella quemó los papeles, era solo la punta del iceberg. Cuando Rodrigo Madero Garza y tía Patricia llegaron para la visita de la tarde, Claudia Madero Garza observó cuidadosamente el comportamiento de su cuñada. Tía Patricia parecía nerviosa y evitaba mirar directamente a Francisco Javier. Hacía comentarios excesivamente cariñosos sobre la recuperación milagrosa de su suegro, pero sus palabras sonaban forzadas y ensayadas. «Es increíble cómo ha mejorado tanto en tan poco tiempo», comentó tía Patricia. «Ayer los médicos no daban ninguna esperanza». «Sí, realmente es un milagro», coincidió Claudia Madero Garza, estudiando cada microexpresión en el rostro de su cuñada. «Papá siempre ha sido muy fuerte. Suerte la nuestra que despertó justo cuando el perico empezó a hablar sobre papeles quemados». Tía Patricia tragó saliva, pero intentó mantener la compostura. «Los niños dicen tantas cosas sin sentido, ¿no? Jimena debe haber escuchado alguna conversación sobre limpieza de documentos antiguos». Francisco Javier, fingiendo estar más debilitado de lo que realmente estaba, observaba toda la interacción con atención. Sabía que Claudia había comprendido la situación
y confiaba en la inteligencia de su hija para lidiar con Patricia de la forma adecuada. El doctor Alejandro entró al cuarto para hacer la evaluación de la tarde y anunció que Francisco Javier podría recibir el alta en 2 días si seguía progresando al mismo ritmo. La noticia causó reacciones muy diferentes. Claudia y Rodrigo se alegraron genuinamente, mientras que Patricia intentó disimular lo que parecía ser preocupación. «Qué bueno, amor», dijo Patricia a Rodrigo. «Por fin podremos tener a papá de vuelta en casa». «En realidad», interrumpió Claudia, «pensé que sería mejor que se quedara en mi casa por unas semanas, hasta recuperarse por completo. Mi casa es más pequeña y es más fácil cuidar a alguien en recuperación». La sugerencia provocó una discusión inesperada. Patricia se opuso de inmediato, alegando que Francisco Javier estaría mejor cuidado en la casa familiar, donde ella podría ayudar con los cuidados diarios. Rodrigo apoyó a su esposa, argumentando que sería más práctico y que Patricia tenía experiencia cuidando a personas mayores. Francisco Javier notó la tensión creciente y decidió intervenir. «Claudia», dijo con voz pausada, «quiero hablar contigo a solas». Cuando Rodrigo y Patricia salieron a buscar café, Francisco Javier tomó la mano de su hija y susurró urgentemente: «Ella no puede llevarme a casa, ¿entiendes?» «Entiendo, papá. Tengo un plan», tranquilizó Claudia. «Confía en mí». Esa noche, Claudia desarrolló una estrategia cuidadosa. Sabía que no podía simplemente acusar a Patricia sin pruebas concretas, especialmente porque Rodrigo estaba emocionalmente involucrado y probablemente no creería acusaciones contra su esposa. Necesitaba ser más sutil. Al día siguiente, Claudia llegó al hospital con una carpeta llena de documentos aparentemente relacionados con los negocios de la familia. En realidad, eran papeles sin importancia, pero los organizó de manera que pareciera que contenían información financiera crucial. «Papá, encontré estos documentos en tu oficina», dijo Claudia en voz alta lo suficiente para que Patricia, que estaba en el pasillo, pudiera oír. «Son los contratos de respaldo que guardabas en la caja fuerte secundaria. Suerte que no estaban junto con los otros papeles». Francisco Javier comprendió de inmediato el plan de su hija y representó convincentemente su sorpresa. «Ah, sí, olvidé esos contratos. Muy importante haberlos encontrado». Patricia entró al cuarto en ese mismo momento, claramente intentando parecer casual, pero obviamente interesada en la conversación. «¿Qué documentos son esos, Claudia?» «Unos contratos de respaldo que papá siempre mantenía separados», respondió Claudia, cerrando la carpeta de manera protectora. «Cosas de la empresa que nunca confiaba a la oficina principal». El anzuelo estaba lanzado. Claudia sabía que si Patricia realmente tenía intenciones maliciosas, intentaría averiguar más sobre esos documentos importantes que habían escapado de su atención durante los meses en que Francisco Javier estuvo inconsciente. Durante el resto de la visita, Patricia hizo varias preguntas aparentemente casuales sobre los documentos encontrados. ¿Dónde exactamente los había encontrado Claudia? ¿Eran muy importantes para los negocios? ¿Había otros documentos escondidos por la casa? Claudia respondió vagamente, creando la impresión de que había más documentos valiosos repartidos por la casa y que todavía los estaba buscando. Observó cómo los ojos de Patricia brillaban con cada información, confirmando sus sospechas de que la cuñada tenía un interés especial en el patrimonio familiar. Francisco Javier recibió el alta al día siguiente, y la discusión sobre dónde se quedaría durante la recuperación se intensificó. Patricia insistió en que sería mucho trabajo para Claudia cuidar a su padre sola, especialmente con una hija pequeña que criar. Rodrigo apoyaba a su esposa, genuinamente preocupado por la sobrecarga de su hermana. «Realmente no me importa ayudar», insistió tía Patricia. «Cuidé de mi propia abuela durante años antes de que falleciera. Tengo experiencia con personas en recuperación». Claudia Madero Garza observó cómo tía Patricia enfatizó la palabra falleciera y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Basándose en lo que había leído en el informe del investigador, sabía que eso no era coincidencia.
Gracias por la oferta, Patricia, pero ya organicé todo en mi casa, dijo Claudia firmemente. Hasta contraté una enfermera particular para los primeros días. La tensión era evidente. El doctor Alejandro Villalobos sugirió que la familia hablara en privado y llegara a un acuerdo que fuera mejor para el paciente. Enfatizó que Francisco Javier necesitaba paz y tranquilidad durante la recuperación y que los conflictos familiares podrían perjudicar su progreso. Durante la reunión familiar, Francisco Javier tomó una decisión que sorprendió a todos. Quiero dividir mi tiempo. 2 semanas. Casa de Claudia. 2 semanas. Casa de Rodrigo Madero Garza. Así, todos pueden ayudar. Era una solución aparentemente justa que nadie podía cuestionar públicamente. Rodrigo quedó satisfecho. Tía Patricia logró disimular una expresión de alivio y Claudia aceptó, sabiendo que tendría 2 semanas para preparar una estrategia más definitiva. Las primeras 2 semanas en la casa de Claudia transcurrieron tranquilamente. Francisco Javier se recuperó rápidamente. Su habla volvió a la normalidad y su movilidad mejoró significativamente. Más importante aún, él y Claudia usaron ese tiempo para planear cuidadosamente cómo lidiar con Patricia. Paco también se adaptó bien a la casa de Claudia, y Jimena quedó encantada de tener a su abuelito y al loro cerca. Lo que ella no sabía era que Paco estaba siendo entrenado para una tarea especial. Francisco Javier, que había convivido con el pájaro por más de 15 años, sabía exactamente cómo enseñarle frases específicas. «Vamos a hacer un juego, Jimena», sugirió Francisco Javier un día. «¿Qué tal si le enseñamos a Paco a repetir algunas cosas graciosas?» Jimena se animó con la idea y, sin saberlo, se volvió parte del plan. Le enseñaron a Paco a repetir frases como «¿Dónde están los papeles?», «Ella lo escondió todo» y «Cuenta en el banco». Para la niña, era solo un juego divertido con su loro favorito. Mientras tanto, Claudia usó sus contactos en el mundo corporativo para investigar discretamente el pasado de Patricia. Descubrió que Gabriela Valenzuela había trabajado brevemente en una casa de retiro antes de conocer a Rodrigo, y que había rumores sobre irregularidades financieras que nunca fueron investigadas formalmente. La cercanía del momento en que Francisco Javier se mudaría a la casa de Rodrigo creaba una atmósfera de tensión creciente. Claudia sabía que no podía retrasar indefinidamente el enfrentamiento con Patricia, pero también sabía que necesitaba pruebas más sólidas antes de exponer la situación ante Rodrigo. Una semana antes de la mudanza planeada, Claudia recibió una llamada inesperada del investigador privado que su padre había contratado. El hombre explicó que había seguido monitoreando a Patricia discretamente, incluso después del accidente de Francisco Javier, y tenía información nueva y perturbadora. «Señora Claudia, necesito verla urgentemente», dijo el investigador. «Descubrí algo que podría ser crucial para la seguridad de su padre». Se encontraron en un café discreto en el centro de la Ciudad de México. El investigador, un hombre de mediana edad llamado Sergio Esquivel, presentó pruebas que dejaron a Claudia en estado de shock. Él había documentado que Patricia venía comprando sustancias que, en pequeñas dosis regulares, podían simular síntomas de deterioro natural de la salud en personas mayores. «Ella es muy inteligente», explicó Sergio. «Nunca usa nada que pueda detectarse en una autopsia básica, pero el patrón de comportamiento es siempre el mismo: matrimonio rápido, cuidados cariñosos de la salud del esposo, deterioro gradual y muerte aparentemente natural». Las fotografías que Sergio le mostró a Claudia Madero Garza revelaban a Patricia comprando los productos en farmacias diferentes, siempre pagando en efectivo y nunca usando el mismo establecimiento 2 veces. También había imágenes de ella encontrándose con un hombre que Sergio identificó como un farmacéutico con historial de prácticas cuestionables. «Su padre tuvo suerte de entrar en coma cuando lo hizo», dijo Sergio sombríamente. «Por las evidencias que recopilé, ella se estaba preparando para intensificar lo que llama su tratamiento». Claudia sintió náuseas al comprender completamente lo que Patricia había planeado para su padre.
El accidente vascular que provocó el coma pudo haber sido lo único que salvó a Francisco Javier Madero Garza de un destino mucho peor. «Necesitamos ir a la policía», dijo Claudia. «Todavía no tenemos suficientes pruebas para una condena», advirtió Sergio. «Ella es experimentada y cuidadosa. Necesitamos atraparla en flagrancia o lograr que confiese de alguna manera». Fue entonces cuando Claudia tuvo una idea arriesgada, pero potencialmente efectiva. Usarían a Paco y el traslado de Francisco Javier a la casa de Rodrigo Madero Garza como una trampa elaborada para Patricia. El plan requeriría una sincronización perfecta y una dosis considerable de valor. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos comenzando, ahora continuando. La noche anterior al traslado, Claudia explicó el plan completo a su padre. Francisco Javier quedó impresionado por la inteligencia de su hija y aceptó participar, a pesar de los riesgos que implicaba. Sabían que solo tenían una oportunidad para que todo saliera bien. El plan era complejo, pero ingenioso. Francisco Javier fingiría estar más debilitado de lo que realmente estaba, creando la impresión de que necesitaba cuidados constantes. Claudia instalaría discretamente equipos de grabación en la casa de Rodrigo Madero Garza, con la ayuda técnica de Sergio. Paco sería el elemento sorpresa, programado para repetir frases específicas en momentos estratégicos. Más importante aún, crearían la falsa impresión de que Francisco Javier había escondido una gran cantidad de dinero en algún lugar de la casa, dinero que Patricia necesitaría encontrar antes de que otros miembros de la familia lo descubrieran. Esto la obligaría a actuar rápidamente y, esperaban ellos, de forma incriminatoria. Claudia llegó a la casa de Rodrigo Madero Garza a la mañana siguiente con Francisco, Javier y Paco. La casa era grande y bien decorada, ubicada en un barrio noble de la Ciudad de México. Patricia los recibió con sonrisas exageradas y demostraciones efusivas de cariño hacia su suegro. «Papá, qué bueno tenerlo aquí con nosotros», dijo Patricia, ayudando a Francisco Javier a acomodarse en el sillón de la sala. «Preparé la habitación principal para usted. Va a estar muy cómodo». Francisco Javier agradeció cortésmente, pero Claudia notó cómo observaba cada movimiento de Patricia con atención disimulada. Rodrigo, genuinamente feliz de tener a su padre en casa, se aseguró de mostrar todas las adaptaciones que había hecho para hacer la casa más segura para una persona en recuperación. Durante la primera semana, todo transcurrió de forma aparentemente normal. Patricia se mostraba como una cuidadora atenta, preparando comidas especiales y asegurándose de que Francisco Javier tomara todos los medicamentos recetados. Sin embargo, Claudia notó que Patricia siempre insistía en preparar personalmente la medicación de su suegro, alegando querer estar segura de que todo estaba correcto. Sergio, disfrazado como técnico de una empresa de telefonía, había instalado discretamente equipos de audio en varias habitaciones de la casa. Claudia recibía informes diarios sobre las actividades de Patricia cuando Rodrigo estaba en el trabajo. El momento crucial llegó en la segunda semana. Francisco Javier fingió estar confundido y comenzó a murmurar sobre un tesoro escondido que necesitaba mostrarle a alguien de confianza antes de olvidar completamente dónde lo había puesto. Hacía estos comentarios siempre en presencia de Patricia, asegurándose de que ella escuchara cada palabra. «Claudia, necesito contarte sobre el dinero», dijo Francisco Javier en voz alta durante una visita de su hija. «Está escondido, lugar seguro, pero se me está olvidando. ¿Dónde lo puse?» Patricia, que estaba organizando medicamentos en la cocina, claramente detuvo lo que hacía para escuchar mejor. Francisco Javier continuó su actuación mencionando una cantidad sustancial de dinero en efectivo que había escondido en algún lugar de la casa años antes, como un fondo de emergencia que ni siquiera sus hijos conocían. «Papá, no se preocupe por eso ahora», dijo Claudia Madero Garza siguiendo el guión planeado. «Cuando se sienta mejor hablamos de esas cosas». «No,
insistió Francisco Javier fingiendo agitación. Necesito contarles antes de que olvide por completo. El lugar es especial, relacionado con su madre. Esa información específica hizo que los ojos de Patricia brillaran. Francisco Javier había mencionado que el escondite estaba relacionado con su difunta esposa, lo que significaba que probablemente estaba en algún lugar sentimental de la casa, quizás en el cuarto de la pareja o en algún sitio que tuviera un significado especial para su relación. Durante los días siguientes, Sergio reportó a Claudia Madero Garza que Patricia había comenzado a revisar sistemáticamente la casa durante el periodo en que Rodrigo Madero Garza estaba en el trabajo y Francisco Javier dormitaba. Ella era meticulosa y cuidadosa, siempre dejando todo exactamente en su lugar, pero los equipos de grabación capturaban todos sus movimientos. Paco, siguiendo su entrenamiento, comenzó a repetir frases estratégicas en el momento preciso. Cuando Patricia buscaba en el cuarto principal, el loro repetía, «¿Dónde están los papeles?». Cuando ella revisaba el estudio, decía, «Ella lo escondió todo». Las frases eran lo suficientemente ambiguas como para no levantar sospechas en Rodrigo Madero Garza, pero claramente perturbaban a Patricia. La tensión aumentó cuando Francisco Javier empezó a olvidar tomar sus medicamentos, alegando una creciente confusión mental. Patricia se mostraba visiblemente irritada cuando esto ocurría e insistía cada vez con más énfasis en que él necesitaba mantener la medicación al día por su propia seguridad. «Papá, es muy importante que tome los remedios a las horas correctas», decía Patricia con una firmeza que contrastaba con su usual dulzura artificial. «Las personas en recuperación pueden tener recaídas graves si no cuidan adecuadamente su salud». Claudia Madero Garza observaba estas interacciones con una certeza creciente de que estaban en el camino correcto. Patricia claramente estaba impaciente porque Francisco Javier revelara la ubicación del dinero antes de que su condición mental se deteriorara, pero al mismo tiempo quería acelerar ese deterioro a través de la medicación. El momento decisivo llegó una tarde de jueves. Rodrigo Madero Garza había viajado por trabajo durante 2 días, dejando a Patricia sola para cuidar de Francisco Javier. Era exactamente la oportunidad que ella esperaba y que Claudia Madero Garza había planeado cuidadosamente. Francisco Javier fingió estar particularmente confuso ese día, llamando a Patricia por el nombre de su difunta esposa y haciendo comentarios inconexos sobre proteger el tesoro de la familia. Patricia, notando que tal vez fuera su última oportunidad de extraer información útil, decidió ser más directa. «Papá, sobre ese dinero que mencionó», dijo Patricia sentándose junto a Francisco Javier y hablando en un tono cariñoso pero insistente. «¿Podría decirme dónde está? Es para su propia seguridad. Si algo le sucede, la familia necesita saber sobre esos recursos». Francisco Javier fingió luchar por concentrarse y empezó a dar pistas vagas sobre el escondite. Habló de un lugar donde Elena guardaba sus joyas, refiriéndose a su difunta esposa, y mencionó algo sobre detrás del espejo del amor. Esas pistas llevaron a Patricia directamente al cuarto principal, donde había un espejo antiguo que Elena había amado. Mientras ella revisaba frenéticamente detrás y alrededor del espejo, Paco soltó la frase que marcaría toda la diferencia. «Ella quemó los papeles». Patricia dejó de buscar y miró directamente al loro con una expresión de pánico mal disimulado. «Cállate, animal estúpido», susurró con ira, confirmando que sabía exactamente a qué papeles se refería el animal. Pero Paco había sido bien entrenado y continuó. «¿Dónde están los papeles? Ella escondió todo. Cuenta en el banco». Con cada frase, Patricia se ponía más agitada. Se acercó a la jaula con una expresión que nunca había mostrado antes, fría, calculadora y peligrosa. «Sabes demasiado, ¿verdad?», murmuró al pájaro. Fue entonces cuando Francisco Javier, fingiendo estar dormitando en el sillón, escuchó algo que lo hizo abrir los ojos discretamente. Patricia estaba hablando por teléfono en voz baja, pero logró captar palabras clave: acelerar el proceso,
dosis doble, y esta noche. La confirmación de que Patricia realmente pretendía perjudicarlo le dio a Francisco Javier la valentía final que necesitaba. Cuando ella se acercó con un vaso de agua y medicamentos, él fingió estar demasiado somnoliento para tomar la medicación adecuadamente. «Vamos, papá, necesita tomar los remedios», insistió Patricia, intentando forzar las pastillas en la boca de Francisco Javier. «Es por su propio bien». «No quiero muchos remedios», murmuró Francisco Javier resistiendo sutilmente. «Escuche bien, viejito», dijo Patricia, y su voz había cambiado por completo. Toda la dulzura artificial había desaparecido, reemplazada por una frialdad cortante. «Va a tomar estos medicamentos ahora, o voy a tener que encontrar una forma más directa de resolver este problema». Era la confesión que Claudia y Sergio estaban esperando. Los equipos de grabación capturaron no solo las palabras amenazadoras, sino también el tono claramente intimidante que Patricia usó. Francisco Javier sabía que necesitaba seguir actuando por unos minutos más. «Por favor, solo quiero descansar», susurró Francisco Javier, fingiendo debilidad extrema. «¿Descansar? Va a descansar para siempre si no coopera conmigo», dijo Patricia, perdiendo completamente la compostura. «¿Sabe qué? Me cansé de este jueguito. Sabe que quemé esos documentos, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Porque su familia no merece toda esa riqueza. Ustedes no tienen idea de cómo usarla adecuadamente». Francisco Javier casi no podía creer que Patricia estuviera confesando todo tan abiertamente. Ella continuó, como si años de rabia reprimida estuvieran finalmente encontrando una salida. «Rodrigo es un idiota que nunca sospechó de nada. Claudia se cree muy lista, pero ni siquiera imagina lo que planeé para toda esta familia. Y usted, viejito terco, debería haber tenido la decencia de morir durante el coma como estaba planeado». La crueldad desnuda en esas palabras impactó a Francisco Javier, pero mantuvo la actuación. Patricia continuó revelando detalles de su plan, incluyendo cómo había manipulado sus medicamentos antes del derrame y cómo pretendía hacer que su muerte pareciera natural. «Pero ahora arruinó todo con esta historia del dinero escondido», continuó Patricia. «¿Dónde está ese dinero? Hable ahora, o le juro que no va a ver el amanecer mañana». En ese momento crítico, Francisco Javier escuchó el sonido de la llave en la puerta principal. Era Claudia, llegando para una visita sorpresa perfectamente cronometrada. Patricia escuchó el mismo sonido y entró en pánico. «Mierda, llegó temprano», murmuró Patricia. «Escuche bien, viejito, ni piense en decir una palabra sobre nuestra conversación. Si abre la boca, le garantizo que su preciosa nieta Jimena va a tener un accidente muy triste». La amenaza contra Jimena fue la gota que derramó el vaso. Francisco Javier abandonó por completo la actuación y se levantó del sillón con una agilidad que sorprendió a Patricia. «Víbora maldita», dijo Francisco Javier con voz firme y clara. «No va a tocar un solo cabello de mi nieta». Patricia quedó impactada al darse cuenta de que Francisco Javier estaba mucho más lúcido y fuerte de lo que aparentaba. Antes de que ella pudiera reaccionar, Claudia entró en la sala acompañada de Sergio y dos agentes de la Agencia de Investigación Criminal que habían sido discretamente convocados. «Patricia Valenzuela, está usted detenida por tentativa de homicidio, fraude y apropiación indebida», anunció uno de los policías. Patricia intentó negarlo todo, alegando que se trataba de un malentendido, pero los policías explicaron que tenían grabaciones de sus confesiones y pruebas recopiladas durante semanas de investigación. Sergio presentó todas las pruebas que había reunido, incluyendo las fotografías, documentos financieros y registros de las compras sospechosas en las farmacias. La expresión en el rostro de Patricia cambió gradualmente de la negación a la ira, y finalmente a una amarga aceptación. «No tienen idea de lo que perdieron», dijo ella con desprecio. «Podría haber hecho de esta familia algo realmente grandioso. En cambio, prefirieron proteger a un viejo senil y su riqueza mal administrada». «Lo único senil aquí son sus planes», respondió Francisco Javier firmemente. «Claudia, ¿dónde está Jimena?» «Está en la escuela, papá. Está a salvo», tranquilizó Claudia.
Cuando Rodrigo Madero Garza regresó de su viaje de negocios al día siguiente, encontró su vida completamente transformada. La detención de Patricia y la revelación de sus siniestros planes lo dejaron en estado de shock. Inicialmente, se negó a creer que la mujer que amaba fuera capaz de tanta crueldad. «Debe haber algún error», repetía Rodrigo. «Patricia puede tener sus defectos, pero nunca le haría daño a papá ni a la familia». Claudia y Francisco Javier pasaron horas presentando todas las pruebas a Rodrigo. Los audios de las confesiones de Patricia fueron particularmente devastadores para él. Escuchar a la mujer que amaba planeando la muerte de su padre y amenazando a su sobrina destruyó cualquier ilusión que aún mantuviera. El proceso de divorcio se inició de inmediato, y Rodrigo cooperó totalmente con las autoridades para garantizar que Patricia fuera adecuadamente procesada. Se descubrió que ella había robado cantidades sustanciales de la empresa familiar y que sus crímenes se extendían mucho más allá de la tentativa de homicidio contra Francisco Javier. La investigación reveló que Gabriela Valenzuela era en realidad parte de una red pequeña pero organizada de mujeres que se especializaban en explotar a hombres mayores adinerados. Ella había aprendido sus técnicas de una mentora más experimentada y había aplicado los mismos métodos en al menos 3 relaciones anteriores. El doctor Alejandro, el neurólogo que había acompañado la recuperación de Francisco Javier, quedó fascinado con el papel que Paco había desempeñado en toda la situación. Documentó el caso como un ejemplo único de cómo las mascotas pueden servir como testigos involuntarios de situaciones de abuso doméstico. «El loro esencialmente salvó la vida del señor Madero», comentó el doctor Alejandro en una entrevista para una revista médica. Su capacidad de memorizar y repetir conversaciones específicas proporcionó las pistas iniciales que llevaron al descubrimiento de un plan de asesinato elaborado. Paco se convirtió en una pequeña celebridad local, siendo presentado en programas de televisión como el loro que resolvió un crimen. Jimena se sintió orgullosa de su amigo emplumado, aunque aún no comprendía completamente la gravedad de la situación que él había ayudado a resolver. La recuperación emocional de la familia fue un proceso gradual. Rodrigo pasó por un periodo difícil de depresión y culpa, cuestionándose cómo había sido tan ciego ante las señales de peligro. Francisco Javier y Claudia lo apoyaron durante ese periodo, enfatizando que Patricia era una manipuladora experta y que él había sido víctima tanto como cualquier otro miembro de la familia. «Hijo, personas como ella son expertas en engañar», dijo Francisco Javier a Rodrigo durante una de sus largas conversaciones. «Ella estudió nuestra familia, descubrió nuestras debilidades y explotó tus sentimientos de manera calculada. No debes culparte por tener un corazón generoso. La empresa familiar pasó por una auditoría completa para identificar y reparar todos los daños financieros causados por Patricia. Se descubrió que ella había desviado fondos a cuentas offshore y había vendido información comercial confidencial a competidores. El valor total de los perjuicios era substancial, pero la empresa se mantuvo financieramente sólida. Claudia Madero Garza asumió una posición más activa en la gestión de los negocios familiares, implementando prácticas de gobierno corporativo más rigurosas para evitar futuras manipulaciones financieras. Rodrigo Madero Garza, tras su recuperación emocional, se hizo responsable de la implementación de nuevos sistemas de seguridad y auditoría. Sergio Esquivel, el investigador privado, fue contratado de manera permanente por la familia para monitorear posibles amenazas futuras. La experiencia con tía Patricia les había enseñado a todos que la riqueza y el éxito pueden atraer a personas con intenciones maliciosas y que la vigilancia constante es el precio de la seguridad. El juicio de tía Patricia atrajo una atención considerable de los medios, especialmente debido al papel único del loro como testigo. Su abogado intentó argumentar que las confesiones se obtuvieron mediante una trampa ilegal, pero la evidencia de sus acciones anteriores y el patrón de comportamiento documentado por Sergio fueron suficientes para asegurar una condena. Durante el juicio, se revelaron detalles impactantes sobre las relaciones anteriores de tía Patricia.
Dos de sus víctimas anteriores habían fallecido en circunstancias sospechosas, pero sus muertes nunca fueron investigadas adecuadamente debido a la aparente naturalidad de los decesos y la convincente actuación de tía Patricia como doliente. La Fiscalía logró conectar a tía Patricia con una red de fraude que operaba en varias ciudades mexicanas, dirigida específicamente a hombres mayores adinerados y viudos. El esquema era sofisticado e incluía una investigación previa detallada de las víctimas potenciales y una preparación cuidadosa para cada relación. Tía Patricia fue condenada a 25 años de prisión por tentativa de homicidio calificado, fraude, peculado y participación en una organización criminal. El juez fue particularmente severo, comentando que sus delitos representaban una forma especialmente cruel de abuso contra personas vulnerables. Tras el juicio, la familia Madero Garza retomó gradualmente una vida normal, pero con una apreciación renovada por la importancia de la confianza y la vigilancia en las relaciones. Francisco Javier Madero Garza, a sus 79 años, se mantuvo activo y saludable, supervisando personalmente muchas de las reformas implementadas en la empresa. Rodrigo eventualmente comenzó una nueva relación, pero esta vez con extrema cautela y total transparencia con la familia. Su experiencia con tía Patricia lo había vuelto más maduro y perspicaz en asuntos de relaciones, aunque también más desconfiado. Claudia Madero Garza se destacó como líder empresarial, implementando prácticas que se convirtieron en un modelo para otras empresas familiares. A menudo daba conferencias sobre gobierno corporativo y protección contra fraudes internos, utilizando la experiencia de su familia como caso de estudio. Jimena creció rodeada de historias sobre la importancia de la honestidad y la protección familiar. Paco siguió siendo su compañero constante, y ella desarrolló un interés temprano en el comportamiento animal y la comunicación, inspirada por la forma única en que su loro había ayudado a proteger a su familia. La casa donde tía Patricia había vivido con Rodrigo fue vendida y él se mudó a una residencia más pequeña, más cercana a Claudia Madero Garza y Jimena. La familia había aprendido que la cercanía física facilitaba tanto la protección mutua como el apoyo emocional en tiempos difíciles. El doctor Alejandro Villalobos continuó atendiendo a Francisco Javier Madero Garza y se convirtió en un amigo cercano de la familia. Estaba particularmente interesado en el aspecto neurológico de la recuperación de Francisco Javier Madero Garza y en el papel que el estímulo emocional positivo había desempeñado en su mejoría acelerada. El caso del señor Madero demuestra claramente cómo los factores psicológicos y emocionales pueden influir dramáticamente en la recuperación neurológica, explicó el doctor Alejandro Villalobos en sus conferencias médicas. La presencia de Paco y la motivación para proteger a su familia pueden haber sido factores cruciales en su recuperación sorprendentemente rápida. Sergio Esquivel expandió sus servicios de investigación, especializándose en casos de fraude familiar y abuso financiero de adultos mayores. La experiencia con la familia Madero Garza le había enseñado mucho sobre los métodos usados por criminales que apuntan a familias ricas y desarrolló protocolos específicos para detectar y prevenir tales crímenes. La empresa Madero Garza implementó un programa de capacitación para otras empresas familiares sobre cómo identificar y prevenir infiltración criminal. El programa incluía verificación de antecedentes más rigurosa para personas que entraran en relaciones con miembros de la familia y protocolos para monitorear cambios súbitos en testamentos o documentos financieros. Paco vivió 10 años más después de los eventos, convirtiéndose en una leyenda local y símbolo de protección familiar. Cuando finalmente falleció de vejez, la familia organizó una ceremonia especial en su honor, reconociendo oficialmente su papel en salvar a Francisco Javier y proteger a toda la familia. Un memorial fue creado en el jardín de la casa de Claudia Madero Garza, donde se instaló una estatua de un loro con una placa que decía «En memoria de Paco»,
el guardián silencioso que habló cuando más lo necesitábamos. Jimena, entonces una adolescente, se aseguró de cuidar personalmente las flores alrededor del memorial. La historia de la familia Madero Garza fue eventualmente transformada en un libro escrito por un periodista de investigación, con todas las ganancias donadas a organizaciones que protegen a adultos mayores contra el abuso financiero. El libro se convirtió en un bestseller y ayudó a concientizar al público sobre las señales de alerta de relaciones predatorias. Años después, cuando Francisco Javier finalmente falleció a los 87 años de muerte natural, su testamento reveló una última sorpresa. Había dejado una cantidad sustancial para la creación de una fundación dedicada al entrenamiento de animales para detección de situaciones de abuso doméstico. La Fundación Paco se convirtió en pionera en investigaciones sobre cómo las mascotas pueden servir como sistemas de alerta temprana en situaciones peligrosas. Claudia Madero Garza asumió la presidencia de la fundación, expandiendo su trabajo para incluir entrenamiento de perros para detectar señales de depresión en adultos mayores aislados y programas que conectaban mascotas con personas vulnerables como forma de protección y acompañamiento. Rodrigo Madero Garza encontró propósito renovado dirigiendo los aspectos operativos de la fundación. Su experiencia como víctima de manipulación lo hizo particularmente eficaz en identificar y ayudar a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Jimena, ahora adulta y veterinaria titulada, desarrolló protocolos científicos para el entrenamiento de animales en detección de comportamiento humano anómalo. Su trabajo revolucionó la forma en que los animales de servicio son entrenados para proteger a personas vulnerables. El legado de la familia Madero Garza trascendió su experiencia personal traumática, transformándose en un movimiento mayor de protección y concientización. El caso de tía Patricia se convirtió en estudio obligatorio en cursos de derecho y trabajo social en todo México, educando a profesionales sobre los métodos sofisticados usados por depredadores financieros. El doctor Alejandro publicó varios artículos académicos sobre el caso, estableciendo nuevos protocolos para evaluar pacientes en coma que puedan estar siendo víctimas de envenenamiento o medicación inadecuada. Su trabajo salvó a decenas de otras víctimas potenciales a lo largo de los años. La empresa Madero Garza continuó prosperando bajo el liderazgo conjunto de Claudia Madero Garza y Rodrigo Madero Garza, pero con una cultura corporativa renovada que priorizaba transparencia, ética y protección familiar. Se convirtió en modelo para otras empresas familiares mexicanas sobre cómo implementar gobernanza efectiva sin perder el carácter personal de los negocios. Sergio Esquivel estableció la primera agencia mexicana especializada en investigación de crímenes contra adultos mayores, trabajando en estrecha colaboración con autoridades policiales y sistemas de salud. Su experiencia con el caso Madero Garza le otorgó credibilidad y experiencia únicas en esta área especializada. La red criminal de la que tía Patricia formaba parte fue completamente desmantelada mediante la investigación que siguió a su juicio. Al menos otras 12 mujeres fueron arrestadas y más de 50 víctimas potenciales fueron identificadas y protegidas antes de que se convirtieran en blancos. El caso estableció precedentes legales importantes para el procesamiento de crímenes financieros contra adultos mayores en México. Las leyes fueron fortalecidas para incluir penas más severas para depredadores que atacan específicamente a personas vulnerables debido a su edad o condición de salud. 10 años después de los eventos, la familia Madero Garza organizó una reunión especial para conmemorar no solo su supervivencia, sino también el impacto positivo que su experiencia había generado. Cientos de personas que habían sido ayudadas por la Fundación Paco asistieron al evento. Claudia Madero Garza, ahora una líder empresarial respetada a nivel nacional, habló sobre cómo la experiencia con tía Patricia le había enseñado a la familia que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de protegerse y cuidarse unos a otros.
Su discurso emocionó a la audiencia y fue ampliamente reproducido en los medios. Rodrigo Madero Garza, cuyas heridas emocionales finalmente habían sanado, encontró el valor para hablar públicamente sobre su experiencia como víctima de manipulación. Su testimonio ayudó a muchos otros hombres a reconocer señales de relaciones predatorias y buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Jimena presentó su investigación más reciente sobre comunicación animal y protección humana, demostrando cómo el legado de Paco seguía evolucionando y ayudando a personas alrededor del mundo. Su trabajo había sido reconocido internacionalmente y se estaba implementando en varios países. La ceremonia culminó con la inauguración de un centro de entrenamiento de animales de servicio específicamente dedicado a la protección de adultos mayores. El centro, bautizado como Centro Paco de Protección y Acompañamiento, representaba la transformación completa de una experiencia traumática en una fuerza positiva para el cambio social. Francisco Javier Madero Garza, quien había fallecido 2 años antes, fue homenajeado póstumamente como visionario que había transformado su propia victimización en una cruzada para proteger a otros. Una foto suya con Paco fue colocada en la entrada del centro, recordando a todos los visitantes que incluso en las situaciones más desesperadas, la inteligencia, el coraje y el amor familiar pueden triunfar sobre la maldad. La historia de la familia Madero Garza se convirtió en símbolo de esperanza para innumerables familias que enfrentaban situaciones similares. Demostró que los depredadores pueden ser sofisticados y convincentes, pero que las familias unidas y vigilantes pueden proteger a sus miembros más vulnerables. El centro de entrenamiento se expandió rápidamente para incluir programas educativos para familias, talleres sobre señales de alerta de abuso financiero y servicios de apoyo para víctimas de relaciones predatorias. Se convirtió en referencia nacional en protección de adultos mayores. Claudia Madero Garza estableció un programa de becas para jóvenes interesados en carreras de protección social, asegurando que las lecciones aprendidas por su familia continuaran transmitiéndose a futuras generaciones de profesionales dedicados a proteger a los vulnerables. Rodrigo Madero Garza creó un sistema de mentoría para otros hombres que habían sido víctimas de manipulación romántica, ofreciendo apoyo psicológico y orientación práctica sobre cómo reconstruir vidas y relaciones después de experiencias traumáticas. La Fundación Paco desarrolló alianzas con universidades para investigar métodos innovadores de protección de adultos mayores, incluyendo tecnología portátil que monitorea signos vitales y detecta sustancias potencialmente peligrosas en el organismo. Dr. Ricardo estableció un protocolo médico estándar para evaluar pacientes ancianos que presentan síntomas súbitos o inexplicables de deterioro cognitivo, incluyendo pruebas específicas para detectar envenenamiento por medicamentos o sustancias no prescritas. Sergio Esquivel entrenó a una nueva generación de investigadores especializados en delitos contra ancianos, creando una red nacional de profesionales capacitados para identificar e investigar casos de abuso financiero y físico en poblaciones vulnerables. La empresa Madero Garza implementó un programa de responsabilidad social que ofrece servicios de consultoría gratuitos para otras empresas familiares sobre cómo establecer protecciones contra infiltración criminal y manipulación financiera. El caso continuó siendo estudiado en escuelas de derecho como ejemplo de cómo las evidencias circunstanciales pueden reunirse para construir un caso sólido contra criminales sofisticados. La grabación de las confesiones de tía Patricia se convirtió en material didáctico clásico para estudiantes de jurisprudencia. 15 años después de los eventos originales, Jimena, ahora una veterinaria e investigadora respetada, publicó un estudio innovador sobre la capacidad de los loros para memorizar y repetir conversaciones humanas con precisión forense. Su trabajo abrió nuevas posibilidades para usar animales como testigos en investigaciones criminales. La investigación de Jimena atrajo atención internacional y resultó en invitaciones para dar conferencias alrededor del mundo.
Ella se convirtió en portavoz global para el uso ético de animales en la protección de personas vulnerables, siempre dando crédito a Paco como su inspiración original. Claudia Madero Garza fue elegida para el consejo directivo de varias organizaciones nacionales de protección a ancianos, usando su experiencia y recursos para influir en políticas públicas a nivel nacional. Su trabajo contribuyó a cambios significativos en la legislación mexicana sobre delitos contra personas vulnerables. Rodrigo Madero Garza encontró amor verdadero con una mujer que conoció a través de su trabajo en la fundación. Ella era trabajadora social especializada en casos de abuso doméstico y comprendía profundamente las cicatrices emocionales que él cargaba. Su relación floreció lentamente, construida sobre transparencia total y apoyo mutuo. La boda de Rodrigo fue una celebración familiar alegre, marcando simbólicamente su recuperación completa de la manipulación que había sufrido. La ceremonia se realizó en el jardín donde estaba ubicado el memorial de Paco, honrando la memoria del loro que había salvado a toda la familia. La nueva esposa de Rodrigo, Sofía Isabel, trajo su propia experiencia profesional a la Fundación Paco, expandiendo sus servicios para incluir apoyo psicológico especializado para víctimas de relaciones predatorias. Su experiencia complementó perfectamente el trabajo que la familia ya estaba realizando. Juntos, Rodrigo y Sofía Isabel desarrollaron un programa de rehabilitación para personas que habían sido víctimas de manipulación emocional, ofreciendo tanto apoyo psicológico como entrenamiento práctico para reconocer señales de alerta en futuras relaciones. La Fundación Paco estableció oficinas en 5 estados mexicanos, cada una adaptada a las necesidades específicas de la población local, pero todas siguiendo los principios fundamentales de protección, educación y apoyo desarrollados por la familia Madero Garza. 20 años después del despertar dramático de Francisco Javier, la familia organizó una conferencia internacional sobre protección de ancianos, atrayendo especialistas de todo el mundo. La conferencia se convirtió en evento anual, estableciendo a México como líder mundial en investigación y práctica de protección a poblaciones vulnerables. Durante la conferencia, se reveló que las técnicas desarrolladas por la Fundación Paco habían sido implementadas en más de 15 países, salvando estimadamente más de 1,000 vidas de situaciones de abuso potencial. El impacto global de la experiencia de una familia mexicana era extraordinario. Marina, ahora Claudia Madero Garza, fue homenajeada con varios premios internacionales por su liderazgo en protección de personas mayores y gobierno corporativo ético. Siempre insistía en compartir estos reconocimientos con toda la familia, enfatizando que su éxito era resultado del trabajo colectivo y el apoyo mutuo. Jimena se casó con un colega investigador que compartía su pasión por el bienestar animal y la protección humana. Juntos establecieron el primer instituto de investigación dedicado exclusivamente al estudio de cómo los animales pueden contribuir a la seguridad y salud humanas. El instituto desarrolló protocolos para entrenar no solo a loros, sino también a perros, gatos y otros animales para detectar situaciones anómalas en hogares de personas mayores. Su investigación pionera expandió significativamente las posibilidades de usar animales como guardianes silenciosos de personas vulnerables. Rodrigo Madero Garza y Sofía Isabel tuvieron 2 hijos, que crecieron escuchando historias sobre Paco y la importancia de proteger a los miembros de la familia. Los niños desarrollaron un amor natural por los animales y un fuerte sentido de responsabilidad social desde temprana edad. La segunda generación de la familia Madero Garza mostró señales prometedoras de continuar el legado de protección y servicio social. Los hijos de Jimena y Rodrigo Madero Garza demostraron interés temprano en carreras que implicaban el cuidado de otros, sugiriendo que los valores familiares se estaban transmitiendo con éxito. Claudia nunca se volvió a casar, dedicando su vida al trabajo de la fundación y a la crianza de su hija Ximena. Encontró profunda satisfacción al saber que la experiencia traumática de su familia se había transformado en una fuerza positiva
que continuaría ayudando a personas por generaciones. La empresa Madero Garza se convirtió en caso de estudio en escuelas de negocios, como ejemplo de cómo las empresas familiares pueden implementar prácticas éticas rigurosas sin sacrificar rentabilidad o crecimiento. Su enfoque equilibrado entre éxito financiero y responsabilidad social inspiró a cientos de otras empresas. El doctor Alejandro se jubiló después de una carrera distinguida, pero continuó como consultor para la Fundación Paco, contribuyendo con su experiencia médica al desarrollo de nuevos protocolos de protección. Su colaboración continua con la familia demostraba cómo las relaciones profesionales pueden evolucionar hacia amistades duraderas basadas en valores compartidos. Sergio Esquivel estableció la primera escuela mexicana para investigadores especializados en delitos contra personas mayores, entrenando a cientos de profesionales que ahora trabajan en todo el país. Su metodología, desarrollada a través de la experiencia con el caso Madero Garza, se convirtió en estándar nacional para este tipo de investigación. La historia de Patricia sirvió como caso de estudio en programas de capacitación para profesionales de la salud, enseñándoles a identificar señales de abuso o medicación inadecuada en pacientes ancianos. Su encarcelamiento había prevenido incontables crímenes similares. El legado de Paco trascendió su función original como mascota, convirtiéndose en símbolo internacional de protección familiar y vigilancia comunitaria. Su historia fue traducida a decenas de idiomas y estudiada en universidades alrededor del mundo. La familia Madero Garza demostró que incluso las experiencias traumáticas pueden transformarse en catalizadores para cambios positivos duraderos. Su viaje de víctimas a defensoras inspiró a incontables otras familias a transformar sus propias adversidades en oportunidades para ayudar a otros. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para darle like y sobre todo suscribirse al canal. Eso ayuda mucho a nosotros que estamos empezando, ahora continuando. 25 años después del despertar milagroso de Francisco Javier, la Fundación Paco se había convertido en una de las organizaciones de protección a personas mayores más respetadas del mundo. Lo que comenzó como un intento desesperado de salvar a un patriarca familiar había evolucionado hacia un movimiento global de protección y dignidad humana. Jimena, ahora una autoridad mundial reconocida en comportamiento animal aplicado a la protección humana, fue invitada a dar una conferencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el uso ético de animales en la detección de abuso contra poblaciones vulnerables. Su presentación fue vista por millones de personas y resultó en la creación de nuevos protocolos internacionales. Durante su conferencia, Jimena contó la historia de Paco con la misma pasión y precisión que había caracterizado toda su carrera. Explicó cómo un simple loro doméstico se había convertido en catalizador para cambios fundamentales en la forma en que las sociedades protegen a sus miembros más vulnerables. Mi amigo Paco nos enseñó que la protección no viene solo de sistemas complejos o tecnología avanzada, dijo Jimena ante la Asamblea Internacional. A veces viene de observar cuidadosamente, escuchar atentamente y actuar con valentía cuando algo no está bien. Claudia Madero Garza, ahora en sus 60 años, había sido nombrada para múltiples consejos internacionales de gobernanza corporativa y protección de derechos humanos. Su experiencia única como hija que salvó a su padre de un intento de homicidio le daba una perspectiva que pocos especialistas poseían. La empresa Madero Garza se había convertido en multinacional, pero mantenía sus valores fundamentales de ética y protección familiar. Cada oficina internacional implementaba programas locales de protección a adultos mayores, adaptados a las necesidades culturales específicas de cada región, pero siempre basados en los principios desarrollados a través de la experiencia original de la familia. Rodrigo Madero Garza había encontrado verdadera felicidad en su segundo matrimonio y su familia creciente. Sus hijos, ahora adolescentes, mostraban el mismo compromiso con el servicio social que había caracterizado a sus padres y tíos. La familia
había roto el ciclo de victimización, creando en su lugar una tradición de protección y servicio. Sofía Isabel se había convertido en directora nacional de una red de centros de apoyo a víctimas de relaciones predatorias. Su trabajo había ayudado a miles de personas a liberarse de situaciones abusivas y reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza. El doctor Alejandro, incluso en el retiro, continuaba publicando investigaciones sobre los aspectos neurológicos de la recuperación del trauma. Sus estudios sobre el caso de Francisco Javier habían contribuido a avances significativos en el tratamiento de pacientes en coma y en la detección de envenenamiento por medicamentos. Sergio Esquivel había entrenado a toda una generación de investigadores especializados, pero su caso más famoso seguía siendo la investigación que salvó a Francisco Javier Madero Garza. Frecuentemente era invitado a conferencias internacionales sobre técnicas de investigación de delitos contra adultos mayores. La red criminal de la que tía Patricia formaba parte había sido completamente erradicada, pero el trabajo de prevención continuaba. Nuevas formas de explotación de personas vulnerables surgían constantemente, exigiendo vigilancia y adaptación continuas de los sistemas de protección. Patricia había pasado 25 años en prisión, donde desarrolló una comprensión tardía de la magnitud de sus crímenes. Eventualmente colaboró con investigadores que estudiaban psicología criminal, contribuyendo a una mejor comprensión de cómo operan los depredadores financieros y cómo pueden ser detectados más tempranamente. Su colaboración con las autoridades no disminuyó la severidad de sus crímenes, pero proporcionó información valiosa que ayudó a proteger a otras víctimas potenciales. Paradójicamente, la propia criminal se convirtió en herramienta para prevenir delitos similares. El memorial de Paco en el jardín de Claudia Madero Garza se había convertido en lugar de peregrinación informal para familias que habían enfrentado situaciones similares. Personas de todo México, e incluso de otros países, visitaban el memorial para rendir homenaje al ave que había salvado a una familia e inspirado un movimiento. Jimena mantenía el jardín memorial con el mismo cariño que había demostrado por Paco cuando era niña. Ella frecuentemente traía a sus propios hijos a visitar el memorial, contándoles historias sobre el loro valiente que había protegido a su familia cuando ella era pequeña. Los hijos de Jimena, aunque nunca conocieron a Paco personalmente, crecieron con un profundo respeto por los animales y un fuerte sentido de responsabilidad para proteger a otros. La tercera generación de la familia Madero Garza estaba siendo educada con los mismos valores de coraje, inteligencia y compasión que habían salvado a sus abuelos. La Fundación Paco había establecido programas en más de 30 países, cada uno adaptado a las necesidades y culturas locales, pero todos unidos por los principios fundamentales de dignidad humana y protección de los vulnerables. El impacto global de una familia mexicana era extraordinario y seguía creciendo. Claudia Madero Garza reflexionaba a menudo sobre cómo una experiencia que podría haber destruido a su familia, en cambio, había fortalecido sus lazos y creado un legado de protección que beneficiaría a generaciones futuras. El intento de tía Patricia de destruir a la familia Madero Garza había, irónicamente, resultado en el fortalecimiento de innumerables otras familias. A veces Dios permite que enfrentemos grandes desafíos no para quebrarnos, sino para darnos fuerza para ayudar a otros que pasan por las mismas dificultades, decía Claudia Madero Garza en sus conferencias. Nuestra experiencia con tía Patricia fue terrible, pero el bien que resultó de ella superó con creces el mal que ella pretendía causar. La empresa Madero Garza había establecido un fondo permanente que garantizaba el funcionamiento de la Fundación Paco a perpetuidad. Incluso si algo les sucediera a los miembros actuales de la familia, el trabajo de protección a los adultos mayores continuaría indefinidamente. Rodrigo Madero Garza se había convertido en un especialista en ayudar a otros hombres que habían sido víctimas de relaciones predatorias. Su propia experiencia dolorosa se había transformado en una experiencia que salvaba a otros de situaciones similares.
A menudo decía que tía Patricia, sin querer, le había dado la herramienta más poderosa para ayudar a otros. El doctor Alejandro Villalobos había documentado más de 100 casos similares al de Francisco Javier Madero Garza a lo largo de su carrera, usando las lecciones aprendidas con la familia Madero Garza para salvar a decenas de otras víctimas de envenenamiento o medicación inadecuada. Su protocolo médico era ahora estándar internacional. Sergio Esquivel había resuelto más de 500 casos de crímenes contra adultos mayores usando las técnicas desarrolladas durante la investigación de tía Patricia. Cada caso resuelto representaba una familia protegida, una vida preservada y un criminal impedido de continuar sus actividades. La historia de la familia Madero Garza había sido adaptada a película, libro y documental, siempre con la condición de que todas las ganancias se donaran a organizaciones de protección a adultos mayores. La familia rechazó consistentemente lucrar financieramente de su experiencia traumática, prefiriendo usar la atención de los medios para educar y proteger a otros. Jimena había recibido invitaciones para mudarse a otros países y liderar programas internacionales, pero siempre elegía permanecer en México, sintiendo que su responsabilidad primordial era con el país donde Paco había hecho la diferencia originalmente. Su lealtad a las raíces familiares inspiraba a otros a valorar sus propias comunidades. La tercera generación de la familia Madero Garza, los hijos de Jimena y Rodrigo Madero Garza, había crecido escuchando historias sobre Paco y comprendiendo desde temprana edad que habían heredado no solo riqueza material, sino también una responsabilidad social significativa. Abrazaron esta herencia con entusiasmo y determinación. Claudia Madero Garza, reflexionando sobre 3 décadas de trabajo inspirado por la experiencia con tía Patricia, a menudo se maravillaba de la capacidad humana para transformar la tragedia en triunfo. El intento de una mujer maliciosa de destruir a su familia había resultado en la creación de una red global de protección y cuidado. Paco nos enseñó que la vigilancia amorosa es el mejor regalo que podemos darnos unos a otros, decía Claudia Madero Garza. No se trata de desconfianza, sino de cuidado atento hacia aquellos que amamos. Si cada familia practicara esta vigilancia amorosa, ¿cuántas tragedias podrían evitarse? La Fundación Paco había salvado aproximadamente más de 10.000 vidas directamente e influido en cambios políticos que protegieron indirectamente a cientos de miles de personas vulnerables. Lo que comenzó como una familia salvando a su patriarca había evolucionado en un movimiento que salvaba familias alrededor del mundo. El doctor Alejandro, incluso a sus 80 años, seguía investigando y publicando artículos sobre detección médica de abuso contra adultos mayores. Su colaboración de toda la vida con la familia Madero Garza había resultado en avances médicos que beneficiaron a innumerables pacientes y sus familias. Sergio Esquivel había fundado la primera universidad especializada en investigación de crímenes contra poblaciones vulnerables. Estudiantes de todo el mundo viajaban a México para aprender las técnicas que él había desarrollado, difundiendo conocimiento y experiencia a nivel global. Rodrigo Madero Garza y Sofía Isabel habían creado un programa de apoyo específico para hijos adultos de víctimas de relaciones predatorias, reconociendo que estos crímenes afectan a familias enteras, no solo a las víctimas directas. Su trabajo había ayudado a cientos de familias a sanar y reconstruirse. La empresa Madero Garza se había convertido en un modelo de cómo las empresas familiares pueden operar con éxito mientras mantienen valores éticos rigurosos y contribuyen positivamente a la sociedad. Su enfoque influyó en la legislación corporativa de varios países. Jimena había publicado más de 50 artículos científicos sobre comportamiento animal aplicado a la protección humana, estableciendo una nueva disciplina académica que ahora se enseñaba en universidades de todo el mundo. Su trabajo había creado un puente entre la ciencia animal y la protección social. El Memorial de Paco se había convertido en el centro de un jardín más grande, dedicado a la memoria de todos los animales que habían protegido a sus dueños humanos en situaciones peligrosas. El jardín recibía a miles de visitantes anualmente
y servía como un recordatorio tangible de la importancia de la vigilancia amorosa. Claudia Madero Garza había establecido un programa de becas que garantizaba que jóvenes de familias de bajos recursos pudieran estudiar campos relacionados con la protección social y el cuidado de adultos mayores. Ella creía que el talento y la compasión existen en todas las clases sociales y deben cultivarse independientemente de la situación financiera. La historia había demostrado que una familia unida, la inteligencia aplicada y el coraje moral pueden superar incluso las amenazas más sofisticadas. La experiencia con tía Patricia había fortalecido no solo a la familia Madero Garza, sino también a innumerables otras familias que aprendieron de su experiencia. 30 años después del dramático despertar de Francisco Javier, la familia Madero Garza había transformado completamente lo que significaba ser víctima de un delito. En lugar de permanecer como víctimas, se habían convertido en defensores, protectores y educadores, usando su experiencia para construir un mundo más seguro para las personas vulnerables. La lección más poderosa de la historia de la familia Madero Garza era que incluso las experiencias más traumáticas pueden transformarse en fuerzas para el bien cuando se enfrentan con coraje, inteligencia y amor familiar. Demostraron que la respuesta a la maldad no es la venganza, sino la protección, proteger a otros de sufrir lo que ellos sufrieron. Paco, un simple loro doméstico, se había convertido en un símbolo internacional de que la protección puede venir de las fuentes más inesperadas y que prestar atención a los detalles aparentemente insignificantes puede salvar vidas. Su legado seguía creciendo, tocando vidas en todo el mundo. La familia Madero Garza había aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero o las posesiones, sino en la capacidad de proteger a quienes amamos y extender esa protección a otros que lo necesitan. Transformaron su riqueza material en una riqueza de propósito, creando un significado que trascendía cualquier valor monetario. Fin de la historia. Ahora cuéntenos qué le pareció esta historia conmovedora y desde dónde nos está viendo. Comente si cree que la familia Madero Garza tomó las decisiones correctas al transformar su experiencia traumática en una misión de vida. Su opinión es muy importante para nosotros. No olvide dejar su like y, sobre todo, suscribirse al canal para no perderse otras historias conmovedoras como esta. Muchas gracias por su compañía.